Hoy os voy a hablar de mis primeros 20 días aquí en la Ciudad de México. Estuve viviendo 2 añitos y medio en Madrid y pues la verdad no tenía trabajo como a mí me hubiera gustado. Y el último proyecto que hice en Madrid fue una webserie y el director me dijo: oye Moni, en Sudamérica hay mucho trabajo, así que yo te recomiendo que te vayas allí y vayas a probar. En un primer momento me quise ir a Colombia porque él me habló de Colombia, pero cuando me puse a investigar vi que Ciudad de México era un lugar donde muchísima gente estaba yendo a buscar trabajo. Así que dije, me voy para Ciudad de México. ¿What? Fue un momento bastante complicado porque tenía la vida en Madrid. Me voy a un país que no conozco nada ni nadie. Se me hacía un mundo el hecho de pensar dónde estaba México, ¿no? Era saltar el charco. No sé, para mí era muy lejano. Pensé, Mónica, llevas muchísimo tiempo queriéndote buscar la vida, intentando encontrar proyectos que te lleguen oportunidades y no te llegan. Y a lo mejor eso también era una señal de decir, vete, salte de tu zona de confort, busca oportunidades en otro lugar porque seguro las encontrarás. Si te quedas aquí esperando, no va a llegar nada. Dije, ok, está decidido, me voy a Ciudad de México. Antes de venir aquí, ¿qué hice? Sabía que era un viaje de trabajo. Evidentemente quería disfrutar la ciudad. 2 meses antes estuve haciendo un seguido de cosas. La primera que hice fue buscar por internet los mejores managers que había en la Ciudad de México y me hice un listado. ¿Qué quería hacer yo con estos contactos? Pues enviar un email presentándome que era una actriz que quería venir a la Ciudad de México y me gustaría pues que me conocieran y a ver si podíamos encajar y me querían representar. No os desesperéis si nos contestan, porque hay veces que contestan y hay veces que no. Eso, bebe un poco de tila. Una de las cosas que yo creí importante también era buscar en qué barrio o colonia le llaman aquí quería estar yo. La verdad no tenía ni idea. Aconsejo que busquéis conocidos o alguien que os pueda ayudar, que os dé unos consejos para venir aquí con un poco más de seguridad. Pensar que la Ciudad de México es muy grande. Búscate unas colonias que estén céntricas porque luego vas a tener que moverte mucho, vas a tener que ir a una cita, a otra. Buscáis por internet, si queréis luego os pongo los links abajo, y mejores colonias para estar en la Ciudad de México o la colonia más céntrica. Creo que es importante estar informado de los barrios donde podemos ir a vivir. Otra cosa que a mí me preocupaba era el tema del hospedaje, dónde quedarme a dormir. En un Airbnb, si coger un piso entero, si coger una habitación, si irme a un hotel. Estuve días y días y días buscando en Airbnb y vi que lo que era muy típico aquí era coger una habitación. Mi experiencia fue muy positiva. El propietario del piso era súper agradable. La habitación te puede salir entre 15, 16, 17, 18, 19 euros el día. Una opción interesante es poder coger el hospedaje por Airbnb. Si te lo puedes permitir, pues un piso entero, y si vas justita como iba yo, pues coges una habitación. Otra de las cosas que hice antes de venir a México, evidentemente, fue comprar los billetes de ida y de vuelta. El billete de ida, evidentemente, para venir aquí, y el de vuelta es porque cuando te empiezan a tramitar los papeles del permiso de trabajo, México te hace salir del país. En este caso yo decidí volver a España para volverme a despedir de mi familia. Por eso yo cogí el billete de ida y de vuelta. Y mi estancia fue de 20 días porque más o menos pensé que en 20 días podría hacer todo lo que tenía que hacer. Una vez llegué a México, a ver, venía muy nerviosa. Quieras o no, dejas toda tu vida atrás y eso no es fácil para nadie. Además que te empiezan pues los miedos y esa vocecita, ¿no?, interior que te va diciendo: no sé si estás haciendo bien, te estás equivocando, es que allí estabas mejor y cerca de tu familia. Y esta voz, desde mi punto de vista, la eliminé porque es que si no te quedas en tu casa sin hacer nada, con miedos, sin crecer, y no creo que eso sea positivo. Llegué aquí, desde Barcelona a México son 12 horas. Llegué que era de noche y justo del aeropuerto veo una caseta de taxis, entonces cogí un taxi. Ahora, después de casi 3 años, veo que pagué 3 veces más o 4 de lo normal. Son taxis oficiales del aeropuerto, pero cogí ese taxi. Me acuerdo que era un taxista con el pelo largo, con la música a tope, unas lucecitas LED, conduciendo así en plan... Y dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Me acuerdo que llegué todo oscuro, lo vi un poco... todo apagado. Llegué a casa de Claudio, estaba esperando, era como una planta baja de una casita.
La bienvenida fue excelente, me había dejado una cajita con tés, unas galletas, mis toallas, eso quieras o no me hizo subir el ánimo. Al día siguiente me levanté y cuando abrí las cortinas de la habitación y vi tanta vegetación, los vecinos justamente en ese momento estaban cantando mariachis, ¡wow! Dije, va, venga Mónica, estos son tus 20 días, este es el viaje que tú has decidido, así que vete a comer en México, te está esperando. Primero, conocer lo que es la Colonia Condesa, porque no tenía ni idea. Salir de casa, empezar a ver esa vegetación, los puestos de comida corrida en las calles, los supermercados, la cantidad de coches. Decirme cateta, pero yo antes de venir a México pensé, ¿cómo será México? Que a ver, es tan fácil como buscar en Google, ¿no? Pero antes de hacerlo, no me imaginaba lo grande que es esto, lo especial, la magia que tiene México. Fue un choque muy grande, muy positivo. El día siguiente o al otro empecé a tener mis citas. Iba súper nerviosa, pero había venido para encontrar primero manager y eso que me proporcionara trabajo. Así que tuve mi primera cita con mis managers, fue muy positivo, me trataron muy bien, me dijeron que evidentemente me querían llevar, que les había gustado mucho mi material y entonces me fui de allí saltando y diciendo tengo manager, ¡ah! No me lo creo. A partir de ese momento, que creo que fue el segundo día de llegar, ellos ya me empezaron a concertar citas con directores de casting, una cadena televisiva, con gente que llevaban proyectos en ese momento para que me conocieran. Entonces también tuve la cita con la agencia de publicidad, la conseguí, un alivio para mí porque me iban a gestionar el tema de papeles para poder trabajar. Tengo que reconocer que el tema de los papeles a mí me inquietaba bastante. Pensaba que era mucho más complejo de lo que realmente fue. Solo me pidieron que firmara un contrato de exclusividad porque ellos te gestionan todo el tema de forma migratoria si tú te quedas mínimo un año con ellos. El tema de la tramitación de los papeles lo hice un día antes de volverme a España. O sea, un día antes. Pero lo solucioné, que eso es lo importante. En 20 días que estuve aquí hice 16 reuniones. Me acuerdo que fue un viaje de locos. Me adelgacé un montón. Cada día me despertaba con un subidón de energía de va, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Estaba pensando que como llevamos un buen rato aquí, en mi casita, chiquitita, podríamos subir arriba porque hace mucho solecito y se está súper bien. En la parte de arriba le llaman Roof Garden. Y de Roof Garden no tiene nada, porque son 4 jaulas. Así que me voy a poner un poquito de tecito y os continuaré explicando todas mis vivencias y experiencias en la Ciudad de México durante esos 20 días tan intensos. ¿Me acompañáis? Y aquí estamos en el Super Roof Garden. Casi todos los edificios de la Ciudad de México tienen como una terracita en la parte de arriba. Algunos tienen garden, que yo para tomar el sol, las florecitas, las hamacas. Esto no es roof garden. Estas son jaulas. Tienen su glamour, también, no te creas. Cada piso tiene su jaula. Esta jaula es la de mi vecina, con plantitas. Si os fijáis aquí dentro tiene una antena parabólica. Aquí cada uno se apaña como puede. Tiene ahí como una cosita colgando donde los pájaros vienen a comer. Tiene unos tapes donde hay agua y ahí los pájaros vienen, comen y beben. Esta es mi jaula. También tiene mucho glamour. ¡Bienvenidos a mi jaula! Detrás, las jaulas sirven para tender la ropa. Como yo no tengo lavadora, pues no tengo nada que lavar ni que tender, pero bueno. Y lo único que tengo son 2 sillas. Cuando quiero subir a leer, a tocar la guitarra, pues cojo las sillas y las pongo allí. Las antenas parabólicas, cables. Ahí están las jaulas de los demás vecinos. Cada piso tiene su bombona. Y luego están los depósitos de agua. Son enormes. Aquí tengo mi depósito del gas.
las bombonas. Esto lo tienes que controlar porque tú pones el gas y a lo mejor te dura 1 mes o 2 meses según tu consumo. Pero tienes que ir viendo para no quedarte sin gas. Por ejemplo aquí, ¿ves? Ayer subí para mirarlo. Aquí me sale al 45. Este consumo es mínimo. Y aquí se ve la parte común de los pisos, lo que sería la entrada. Y más vegetación. Mirad, estos son árboles, ¿eh? Es un tercero. Y los árboles están llegando a la parte de arriba del edificio. Es brutal. Ya estamos aquí. Hace una calor. Este viaje que tenía que ser y fue de trabajo, también fue de turismo. Una de las cosas que fui a visitar fue las pirámides de Teotihuacán. Un lugar increíble, mágico, está lleno de energía. Te llegas allí y dices, ¿perdona? O sea, estoy en México. Visité las pirámides, justo era el día de San Juan, para mí es una fecha muy especial. Visité la pirámide del sol, de la luna. Yo, como soy súper supersticiosa, hice un escrito. Volem feina que ens faci vibrar i entusiasmar i que la feina ens porti a viatjar per tot el món. De todos mis deseos y los dejé debajo de una roquecita. Luego también visité el centro histórico, el Zócalo, la catedral, la calle Madero. Luego fui al bosque de Chapultepec y allí pasé días y días, el audiorama, el museo de antropología. Tan grande esto que no lo haces ni en 20 días, ni yo, que llevo aquí casi 3 años, he podido visitarlo todo. Hay muchísimo que visitar. Os recomiendo que si venís aquí exprimáis lo máximo y luego ya descansaréis. Pero aquí dormir lo mínimo realmente vale la pena. Referente a la comida. La comida en México fue una cosa que me alucinó. Venía con mis kilitos, pero los perdí. Luego os explicaré el porqué. Pero os lo quiero explicar estando en el mercado de Medellín, así que en un ratito nos vamos allí, tomaremos un zumo, jugo se le llama aquí en México. Además, os tengo que confesar, debajo de mi casa hay puestos de comida corrida, siempre hago muchos tacos y burritos porque está buenísimo. Son ahora las 11:30 de la mañana, huele tan bien que me está entrando un hambre. ¡Ah! Está pasando por ahí un chapulín. Voy a intentar hacer la foto y luego sí os lo enseño. A ver si lo veis. Los chapulines nosotros los conocemos como saltamontes. Se consumen aquí en México y pueden ser más nutritivos que la carne y el pollo. Yo, por si acaso, prefiero el pollo. Bueno, lo he intentado grabar. Aquí te encuentras todo tipo de vegetación, todo tipo de animalito y lo que no te imaginas. La comida mexicana es un regalo de todos los santos. Hay muchísima variedad. Os tengo que decir que la comida que conocemos de España, lo que encontramos en los típicos mexicanos o cadenas mexicanas, no es lo mismo que encontráis aquí. La comida que encontráis aquí se multiplica por 100 de lo buena que es, de verdad. Me habían dicho que tuviera cuidado con la comida que te puedes encontrar en los puestos de calle. Eso te lo dicen en todos los países que vas. Yo, después de 2 años y medio, casi 3 viviendo aquí, nunca me ha pasado nada. Pero tengo que reconocer que esos primeros 20 días eran los primeros y me daba un poco de respeto comer en la calle. Os puedo asegurar que no pasa nada. Yo, por si acaso, traía un pequeño botiquín con suero, omeprazol, probióticos. Intenté probar todo lo que pude. Bueno, todo no. Chapulines, gusanos, todas esas cosas no, porque me cuesta mucho, pero bueno. La comida está buenísima, así que disfrutarla. No os cortéis de nada, porque yo en España intentaba no comer carne, intentaba ser lo más sana posible, comer verduritas, y llegué aquí y me comí la carne que no me había comido jamás en toda mi vida en España. ¡Qué calor! ¡Qué calor que hace aquí, Dios mío! Es que es verano todo el año, o sea, son las 12:06 del 18 de diciembre y estamos, aparte de sudando, 20 grados. Se me ha apagado la cámara. Creo que hace tanta calor. Espero que no le haya pasado nada. Y referente al resumen que haría yo de estos 20 días aquí en la Ciudad de México, me fascinó la comida. ¡Ah! Venir aquí con la mente abierta
De hecho, venir con unos kilos de menos, porque en pocos días cogeréis esos kilos que perdisteis en vuestro país. Tacos, chilaquiles, pozole, ¿qué es pozole? Nachos, quesadillas, ¡buah! Llenas de queso, buenísimas. La comida impresionante. Referente a la gente, una de las cosas que más me gusta de la Ciudad de México, Me alucina cómo es la gente. es amable, te tratan con mucho respeto, te hacen sentir como que estás en tu casa, son gente súper cercana, súper cariñosa, súper abierta, sin esperar nada a cambio. Y quieras o no, cuando estás lejos de tu familia necesitas sentirte que formas parte de una comunidad. Y yo desde el minuto 1 que llegué aquí he sentido eso. Y para mí eso es muy importante. Es muy diferente de España. Hay veces que nosotros pecamos de ser secos. Hay un cariño en el habla y en la mirada y en los gestos que eso me llena de México. De hecho, fue una de las cosas que más me alucinó. Referente al trabajo. Hay trabajo para todos. Si realmente es para lo que tú naciste, o sea, tú naciste para ser artista, aquí hay oportunidades. Y esa es la verdad. Cuando me tuve que ir de aquí, porque ya tenía el billete de vuelta, no me quería ir, porque sentí que aquí iba a empezar a trabajar, sentí que aquí iba a empezar mi carrera profesional. Todo el mundo me quiso ver, se interesó por mí, incluso empecé a hacer castings. Sentí que había muchas oportunidades y eso me hizo volverme a sentir viva profesionalmente. Sabemos todos que es un trabajo complicado, tienes que ser muy persistente, tienes que estar siempre muy positiva de mente y pues eso a veces que no pasa porque es un continuo no los que recibimos. Eso es muy duro y eso machaca muchísimo. El ver que todo el mundo se estaba interesando por mí, eso me hizo hacer así. Mónica, aquí vas a trabajar, como dice tu madre, Mónica, tú sí que vales. México me atrapó. Me dijeron antes de llegar es o México o te atrapa o te expulsa. Llegas aquí por 3 meses, 6 meses, 1 año y te quedas más tiempo. Y es verdad. Y hay gente pues que no se siente cómodo y pues bueno, al cabo del tiempo se va. Si tú quieres crecer, aquí creces. Y el lugar para visitar está lleno de rinconcitos. Aquí tienes desierto, tienes playas paradisíacas, tienes monumentos increíbles, lugares para visitar, para caminar y cansarte de caminar. Uy, me están llamando del agua. Bueno, ahorita abajo. Gracias. Las 6 garrafas. To get some confidence. Vamos a ir al mercado Medellín To earn some. y vamos a coger el juguito. ¿Sabéis qué día más bonito que hace? Os preguntaréis por qué vamos al mercado Medellín. Tengo una anécdota divertida. Ahora me río, pero en su momento lo pasé fatal. Y no os voy a explicar nada más, luego lo veréis. I'm losing ground. Pretenders. Tenemos aquí enfrente al mercado Medellín. I ain't got a sweet tooth for lying. Spenders show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Loreto grande. El Loreto lleva plátano, fresa, papaya, jugo de naranja. What to say? Please make the strain go away. Un juguito de 1 litro, 40 pesos, a 1,90 €. Muchas gracias. Bueno, os he traído aquí porque cuando se ha hablado de la comida, que todo estaba buenísima, es cierto, pero me pasó una anécdota y es que cuando ya llevaba aquí unos 2-3 días, decidí venir a tomarme como cada día un jugo. Claro, el jugo normalmente yo me lo pedía verde, de espinacas, con zanahoria, con manzana, pero en pleno verano, con la calor que hacía, se me ocurrió decirles, oye, por favor, ¿tendrán unos hielitos para echarle al jugo? Claro, señorita, me pusieron hielos. Al cabo de 2 horas no me podía ni mover. ¿Qué cogí con esos hielos? La famosa venganza de Moctezuma. ¿Qué quiere decir en resumidas cuentas? Que te ahí donde vas. O sea, estuve 7 días malísima, que no me podía mover del baño, iba a base de suero, no podía comer nada. Y la venganza de Moctezuma, que solo me pasó esa vez con los famosos hielos, que os digo, no pidáis hielos, lo hacen con el agua de México. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados
y no nos sienta bien. Perdí como 3 o 4 kilos, eso me gustó, pero en resumidas cuentas, pedir todos los jugos que se os antojen sin hielo, que esté bien calentito el brócoli, las espinacas, la sandía, pero los hielos están totalmente prohibidos, porque si no, te vas de varetas. While it is spreading